Y ya comparto la pantalla. Esto es gulash. ¿Listo? Aquí. ¿Me confirman, chicos, si ven la pantalla? Sí, señora. Muy bien. Muy bien, entonces la clase anterior habíamos visto nuestros tres grupos para el tema de reconocimiento de nuestros activos fijos, ¿no? La propiedad, planta y equipo normal, que es la de uso corriente o uso normal de la empresa, las propiedades de inversión, que es lo que compramos para obtener algún dinero a cambio, y los activos mantenidos para la venta, que son los que finalmente o compramos bien sea para vender o que ya están en desuso y los vamos a vender. Entonces, vamos a mirar, vamos a arrancar por nuestra tabla de activos fijos o nuestra cartilla de activos fijos. Este es un modelo estándar, pero puede haber muchos otros modelos. Entonces, ustedes cuando vayan a desarrollar su actividad de la cartilla de activos fijos, pueden tomar este modelo o pueden tomar uno que de pronto encuentren en internet o pueden diseñar uno de acuerdo a las necesidades que ustedes crean convenientes. Si hay necesidad de pronto de agregar columnas o de quitar columnas. Vamos a ver de qué se trata esta tabla control de activos fijos. Bueno, básicamente en esta tabla de activos fijos lo que vamos a tener es el control de todos los activos fijos que tenemos en nuestra empresa. Para esto les asignamos un código que normalmente es único e irrepetible. Entonces, a veces nosotros le podemos dar ese código o a veces podemos tomar la referencia que viene de fábrica cuando Profe, compramos el activo disculpe, fijo. no se escucha nada. Espérame, configuro aquí una cosita. Ahora, ¿se escucha mejor? ¿Me escuchan, chicos? Yo escucho bien. Aquí estoy revisando la configuración y sí, aparentemente está bien. Me escucho bien, profe. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, sí. No, sí está bien, el micrófono está a full aquí en la configuración. Ok, entonces voy a hablar un poquito más durito, más durito para ver si se entiende mejor y más pausadito. Bueno, entonces les estaba diciendo que esta tabla, control de activos fijos, es donde vamos a llevar el control de todos los activos fijos que tenemos en nuestra empresa. Vamos a empezar por este código, que es como un número único e irrepetible que nosotros podemos asignar o también podemos tomar el código que viene en la referencia de fábrica. Normalmente, ¿qué es lo que se aconseja? Lo que se aconseja es que nosotros mismos le asignemos un código para poder tener como una mejor organización y un mayor control. Esto sirve, ¿por qué? Porque ese código nos va a servir para poder imprimirlo en una plaqueta de identificación de activo fijo y pegárselo al activo fijo. No sé si ustedes han visto de pronto en algunas de las empresas en las que han tenido la oportunidad de estar o incluso en las mismas sedes del SENA, los computadores, las sillas, los escritorios, los muebles, todos tienen una plaqueta, una plaquetica metálica. Esa plaqueta es un sistema, un método de control de activos fijos y allí va toda la información del activo fijo. Y esa plaqueta lleva este código o este número para poder diferenciar uno del otro. Porque, ¿qué pasa? A veces compramos 10 computadores de los mismos, ¿cierto? Entonces tenemos que identificarlos. Entonces, ¿cuál sería la forma de identificarlos? De saber cuál es el que va en presidencia, cuál es el que está en la oficina de la secretaria, cuál es el que está en contabilidad.
a través del código y de esa plaqueta. Entonces, para eso nos sirve. Aquí le asignamos un código, en este caso AF1, AF2, AF3, AF4 y etcétera. Puede ser, tiene que ser consecutivo. Lo ideal es que sea consecutivo, ¿cierto? Porque el consecutivo lo que permite es precisamente tener un control para que no haya vacíos en ese consecutivo. Si hay un vacío es porque algo pasó con ese activo fijo, entonces precisamente eso es lo que nos permite controlar. Aquí en la siguiente columna entonces está el nombre del activo. Por ejemplo, aquí tenemos computador, tenemos escritorio, maquinaria, silla ejecutiva, sala de juntas y un vehículo. En la descripción, pues a veces necesitamos de pronto describir algunas características que en el nombre del activo no se encuentren y permitan identificarlo más fácilmente, o de pronto otras características adicionales que necesitamos saber de ese o que necesitemos saber de ese activo. Entonces, por ejemplo, aquí dice portátil Dell Latitude, marca portátil, portátil Dell, pero es marca HP. Qué gracioso. Debería ser Dell, ¿cierto? En este ejemplo, tenemos un modelo, ese modelo es probablemente la referencia que viene de fábrica y aquí podemos colocar algunas observaciones para lo que necesitemos identificar acá. También tenemos que poner dónde es la ubicación del activo fijo, la ubicación física, perdón, la ubicación física de nuestro activo fijo. ¿En qué oficina se encuentra? Y quién es el responsable, ¿no? El responsable aquí lo tenemos en este caso en la última columna, pero tenemos que asignarle también un responsable. Le asignamos otra columnita que se llama la fecha de compra para saber exactamente cuándo fue que lo compramos, el valor de adquisición. Y en esta columna ponemos la vida útil. La vida útil del activo es un estimado que se determina para poder calcular por cuánto tiempo durará el activo funcionando en su forma más eficiente o en su forma más óptima. Y también nos sirve para poder hacer la depreciación. Entonces aquí le vamos a poner la vida útil a cada uno de estos activos. Tenemos una columna para el valor residual. El valor residual es el valor parecido al valor de salvamento. Es como, digamos, al finalizar su vida útil, cuánto va a quedar valiendo o costando ese activo. Ese es el valor residual, eso lo determinamos en algún momento y lo llevamos aquí en esta columna de valor residual. Aquí podemos calcular cuál va a ser el valor neto a depreciar. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos una formulita. Nuestra primera fórmula es el valor de adquisición o el valor inicial menos el valor residual. ¿Por qué? Porque el valor residual no hace parte de la depreciación. Por eso debemos restárselo cuando vamos a hacer este cálculo. Pueda que haya activos que tengan valor residual y pueda que haya activos que no. Por ejemplo, si aquí miramos, tenemos este vehículo sí tiene un valor residual. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasen los 5 años o los 10 años de vida útil, lo vamos a vender o si lo podemos vender, vamos a obtener un dinero por esa venta, que en este caso se estimó en 19 millones. Ese vendría a ser nuestro valor residual. Entonces, como tenemos un valor residual, o sea, el valor que podemos recuperar en el momento de la venta, tenemos que calcular un valor neto a depreciar. O sea, no vamos a depreciar los 35 millones completos, sino solamente depreciamos 16 millones. Lo mismo para esta maquinaria impresora industrial y lo mismo para esta mesa de juntas. Porque pues evidentemente hay activos que duran más de lo que se estima en la vida útil, ¿no? Entonces, cuando se acaba esa vida útil contablemente, el activo llegaría a cero en su valor nominal. Pero si podemos extender su uso o venderlo o algo así, pues entonces ahí es cuando vamos a determinar si tenemos que hacer o tomar un valor residual. Y ya la siguiente columna es para hacer el cálculo de la depreciación anual. Entonces aquí
colocamos cuánto es lo que se va a depreciar anualmente. Incluso podemos determinar cuánto es el valor de depreciación mensual. Y ahí tenemos entonces en ese cuadro toda la información relativa a nuestro activo fijo. ¿Yo qué le pondría? Le pondría de pronto otra columna que diga estado, o aquí en observaciones se la podría poner para determinar en qué estado se encuentra. Entonces, por ejemplo, en uso, si se está usando. Por ejemplo, si ya se dio de baja o se va a dar de baja, por ejemplo, aquí digamos que este escritorio se dio de baja. Dar de baja es que se saca de funcionamiento, se saca del uso y se manda como un gasto, ¿no? Se recupera en el gasto, se puede dar de baja. También de pronto ocurre, por ejemplo, con los vehículos que pueden de pronto tener un accidente y se encuentra en reclamación de aseguradora o cualquier otro tipo de estado. Entonces, todo eso lo podemos meter en esa columnita de estado. También aquí podemos poner mantenido para la venta o próximo a vender o alguna cosa así. Próximo a vender. Próximo a vender o simplemente ya podemos también ponerle inactivos, puede ser, para poder tener un control más efectivo. Entonces, fíjense que en esta tabla tenemos toda la información necesaria para el control de nuestros activos fijos. También está el responsable. ¿Por qué? Porque a cada persona se le debe asignar un activo, o más bien a cada activo se le debe asignar una persona. ¿Esto por qué? Pues porque deben tener la custodia de las maquinarias, del equipo de oficina, de los vehículos, de todos los activos fijos. Debe haber una persona responsable, es decir, alguien que responda por el uso, por el cuidado, por el mantenimiento, por todo lo relacionado con ese activo fijo. Muy bien, entonces vamos a ver aquí. Aquí también vamos a ver un poco sobre la estructura general de una cartilla de activos fijos. Entonces, ¿qué debemos tener en estos registros de nuestra cartilla? Como mínimo debemos tener los siguientes campos. Son básicamente los mismos que tenemos en la tabla anterior. Entonces, código y placa, que es el número único del inventario, no frecuentemente asociado a un código de barras o QR. Bueno, lo del código de barras y el QR sirve para facilitar la toma de inventarios. Acuérdense que en la mayoría de las empresas, a diciembre 31 se hace un inventario físico, ¿cierto? El inventario físico es ir y observar, visualizar que realmente se encuentre el computador donde debe estar, en la oficina en la que se supone que debe estar de acuerdo a nuestra tabla, y con la persona responsable asignada que se le asignó en la tabla control. Y nos sirve para poderlo leer rápidamente o contar rápidamente cuando tenemos muchísimos activos. Entonces, cuando son empresas tan grandes que tienen muchísimos activos, es más fácil ir con un lector de estos de código de barras o con un lector QR y simplemente leerlo y ya, para no estar de pronto como se hacía antes, que se imprimía un listado gigante y uno tenía que ir punteando si estaba o no estaba y en qué estado se encontraba, ¿no? Entonces, para eso el tema del uso del código de barras y del QR pues facilita mucho esa gestión. Debe también tener el nombre y la descripción, que fue lo que ya hablamos, marca y modelo, también número de serie. A veces es necesario el número de serie porque para tramitar garantías, básicamente. Porque a veces entonces hay problemas cuando se compran este tipo de activos. Entonces, para poder tramitar garantías es necesario tener el número de serie. ¿Qué otra cosa le agregaría yo aquí a esto? En la fecha de compra le agregaría de pronto el documento de compra. ¿Cuál fue el documento? ¿Fue una factura electrónica? ¿O fue, en el caso del vehículo, si era usado? Entonces puede ser el contrato de compraventa o el traspaso, ¿cierto? El traspaso de vehículos, donde está toda la información. Eso para tener también relacionado qué documento es el que soportó esa operación.
En la información administrativa, pues eso ya es como clasificar toda esta información a ponerla un poquito más organizada. Entonces está la ubicación, el responsable, la condición o el estado, lo que les decía, si está bueno, está regular, está malo, está en reparación, etcétera, etcétera. La información contable, que es la que nos interesa, pues, para el asunto, la fecha de adquisición, valor de la compra, costo histórico original, vida útil, que es el tiempo estimado, que ya lo vimos, depreciación acumulada y valor en libros. Bueno, ahí podríamos ponerle de pronto la columna de valor en libros, aunque en teoría debería ser la misma del valor de compra. Ahorita miramos con los ejemplos. ¿Qué activos fijos se incluyen aquí? Pues muebles y enseres, equipos de cómputo, maquinaria y equipo, vehículos, edificaciones, terrenos, bodegas, lotes, etcétera. Todo lo que vimos anteriormente en nuestra clase pasada que se pueda clasificar como un activo fijo. Pasos para implementar una cartilla efectiva. ¿Cuáles son? Definir el alcance. Entonces, lo que les decía, establecer qué bienes se consideran activos fijos según su valor y su durabilidad. Aquí viene algo importante. Entonces, no sé si ustedes conozcan de pronto ese término que mencionan por ahí, que se llama los activos de cuantía, de menor cuantía. ¿Alguno de ustedes conoce o ha escuchado qué significa ese término de activo de menor cuantía? ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no? No, No, señor. ¿Nunca? Bueno, los activos de menor cuantía son los activos que valen menos de 2 salarios mínimos legales vigentes. Por ejemplo, un celular, una tablet, de pronto una impresora, de pronto un teléfono de estos fijos, de pronto, bueno, qué sé yo, un fax o cosas así, ¿sí? Cualquier activo que valga menos de 2 salarios mínimos legales vigentes se considera un activo de menor cuantía. Entonces, ¿qué pasa con esos de menor cuantía? La ley me dice que yo puedo optar por llevarlo al gasto directamente. Y sería lo más adecuado, porque realmente por el valor, como es una menor cuantía, pues lo que hacemos es llevarlo directamente al gasto. O sea, no incluirlo en el activo para no tener que hacer todo el proceso de depreciación, de, mm, de pronto de un deterioro, de pronto del valor de salvamento, todo ese proceso administrativo, entonces evitarlo y llevarlo directamente al gasto. Porque ¿qué pasa? Que finalmente, a través del proceso de depreciación, el activo se va a ir al gasto, ¿cierto? Solo que se va a ir en cuoticas, en pequeñas cuotas mensuales. Entonces, pues, como este es un valor tan pequeño, realmente no se justifica hacer todo el proceso de incluirlo dentro de los activos fijos. De pronto se puede incluir para tener control en la cartilla de activos fijos, pero se le deja una nota, por ejemplo, en esa columna que vimos de observaciones, donde dice que es un activo de menor cuantía, por tanto se lleva directamente al gasto. Así tenga su plaqueta y así tenga su identificación y todo, para poder tenerle también control, porque entonces podríamos decir, ah, no, pero es que como vale tan poquito, entonces no le tenemos control. Sí, hay que tenerle control a todos nuestros activos fijos. También nos habla aquí del etiquetado físico, que es el colocar las placas o adhesivos con el código de inventario, que es lo que les contaba hace rato sobre la placa de identificación del activo fijo. Digitalización, utilizar una hoja de cálculo o un software especializado para mantener estos datos centralizados y actualizados. Básicamente ese es el objetivo principal de nuestra cartilla de activos fijos o de nuestra tabla de activos fijos. Que en una sola hoja nosotros podamos tener toda la información que necesitamos para el manejo y control de nuestros activos fijos. El valor residual, pues es como el valor de salvamento que ya les había comentado, valor residual, valor de salvamento o valor de rescate. Es el importe que se estima que se puede obtener por un activo al finalizar la vida útil, lo que les comentaba, por ejemplo, en el caso del vehículo. También hay un otro concepto importante que es el deterioro. El deterioro es cuando, por ejemplo, el activo sufre algún daño
bien sea intencional o accidental. Entonces, por ejemplo, que se fue la luz y se quemó el activo. Entonces ahí nos toca registrar ese deterioro, ¿cierto? De pronto un robo, o qué sé yo, todas esas cosas, un robo, una pérdida, un daño intencional, un daño accidental, todo eso es lo que se denomina deterioro. Y pues eso toca también reconocerlo contablemente. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Profe, una pregunta. Ujú. Cuando una empresa, 9 empleados, relativamente pequeña, y se le hace todo este proceso de depreciación, pero dice que, digamos, una herramienta o un computador, y al final de su vida útil nosotros vemos que él todavía sirve, o sea, lo podemos seguir utilizando. Por ejemplo, en ebanistería, esas herramientas que son en hierro fundido, que para que se dañen está como complicado. Y uno dice, no, el tiempo de vida útil son 10 años y a los 10 años esa herramienta está flamantica, simplemente falta es como pintarla y vuelve y juega 10 años más, cómo se reingresa nuevamente ahí. Sí, efectivamente se puede seguir usando, no hay ningún problema. No, no hay necesidad de reingresarla. Simplemente lo que sucede es que nosotros, el activo ya cumplió con su vida útil y ya se mandó todo el valor del activo a la depreciación, ¿sí? Ya pasaron, digamos, los 5 años. Entonces, ese activo contablemente aparece en ceros, ¿sí? Pero contablemente. En la práctica y en todo sigue en uso. Aquí yo puedo en el estado y en observaciones, entonces le pongo que sigue perfectamente en uso. Y puede durar en uso 50 años, fácilmente. Simplemente que contablemente ya se reconoció su gasto de depreciación. Él sigue y sigue apareciendo dentro del activo en los estados financieros. Entonces, si vemos unos estados financieros, nosotros vamos a ver, por eso es que la depreciación se presenta en una cuenta separada a la cuenta de los activos fijos. Se presenta aparte para poder ver precisamente cuánto tenemos en el total de activos fijos, porque este valor no va a cambiar, ¿sí? Digamos, es la sumatoria de todo este valor, que es el valor, lo que cuestan realmente o lo que valen nuestros activos fijos, independientemente si la depreciación sea igual o sea menor. Esa es la presentación de la información la que nos permite determinar. Y si esos activos todavía están en uso, es porque sirven independientemente del tiempo de su vida útil o no. Distinto es cuando de verdad el activo ya no sirve, ahí sí se saca de aquí, ¿sí? Ya lo sacamos de los activos fijos, entonces ya no va a aparecer en nuestro rubro de propiedad, planta y equipo, sino que lo mandamos directamente al gasto. ¿Listo? Entonces sí se puede, lo vamos a seguir usando y va a seguir figurando acá y lo vamos a seguir controlando físicamente. Vamos a tener siempre, por eso es tan importante esta tablita de control de activos fijos. Acuérdense que es que si, contablemente es una cosa y en la realidad a veces es distinto. Y también hay otros escenarios, por ejemplo, el escenario fiscal. Fiscalmente hay unas cosas que sí se pueden hacer y hay otras cosas que no. Digamos, contablemente yo puedo hacer todo lo que quiera, pero fiscalmente no. Entonces, por eso es que se presentan a veces diferencias entre la información que tiene la empresa y la información que se utiliza para reportes fiscales. Y ahí es donde aparece algo maravilloso y espectacular que se llama conciliación fiscal. ¿La conocían o no? No. Es que no la conocía ni la quiero conocer, gracias. Un día de estos se las O sea, por presento. ejemplo, si un activo tiene costo de 5 millones, ya terminó su vida útil de los 5 años de depreciación, todo listo. La depreciación ya Ujú. quedó en cero, me dice, ¿cierto? Sí, el neto del activo fijo en la cuenta 15 me va a aparecer en cero, el neto. Pero Pero cuando, por si separado una yo voy a seguir persona, viendo los 5 millones digamos, y los menos 5 en la depreciación. si un banco va a hacer un crédito y él, no sé qué documento le pedirá, le dirá, preséntame un informe de tus activos para ver cómo está Ujú. ese activo que costó 5 millones de pesos,
y ya estamos en el año 6. ¿Cómo lo ve el banco? O sea, ¿qué observa él? Que se está dando cuenta de ese activo que de una herramienta, un computador que pasó su vida útil y todavía está vigente. O sea, ¿cómo lo ve el banco? Bueno, para el banco, los informes que te pide el banco para estudiar un crédito son el estado de situación financiera, que antes se llamaba balance general, y el estado de resultados integral, que antes se llamaba estado de resultados o PIG. En ese estado de situación financiera, ahí vemos el total de nuestros activos. Por eso se separa el total de activos y después aparece la depreciación restando. Si todavía aparecen allí estos activos en ese rubro de la cuenta 15 propiedad, planta y equipo, es porque todavía siguen en uso, independientemente de si se han depreciado o no. Entonces, el banco dice, bueno, si siguen en uso, es porque pues todavía sirven. Y básicamente, ¿qué mira el banco cuando está analizando para un crédito? Eso lo vamos a ver más adelante en análisis financiero. Lo que miran es que la empresa tenga liquidez, que tenga capital de trabajo, que tenga una buena nivel de endeudamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que los activos sean mayores que los pasivos, ¿cierto? Que lo que yo tengo sea mayor a lo que debo. Y ojalá que tenga muchos activos fijos, porque si tengo muchos activos fijos, quiere decir que tengo respaldo en caso de que no pueda pagar las obligaciones, entonces vienen y me embargan los activos fijos. ¿M? Eso es lo que ellos van a entrar a mirar. Normalmente en las notas anexas a estos estados financieros, pues uno detalla todo este proceso, cuáles son los activos que tenemos y la depreciación como un poquito más detallada. Y ahí en ese informe pues se pueden dar una idea real de qué activos es que posee la compañía y qué activos pues realmente son embargables y vale la pena. Por ejemplo, vehículos son embargables y vale la pena. Edificios son embargables y vale la pena. Pero lo que es computadores, maquinaria y equipo, bueno, depende de la maquinaria, porque si son maquinarias, por ejemplo, maquinaria amarilla, que es realmente costosa, entonces sí vale la pena. Pero si son maquinitas chiquitas que no son muy grandes, ostentosas y no valen tanto, pues de pronto no vale tanto la pena, ¿sí? Todo eso es lo que analizan en cuanto a este rubro cuando te van a dar un crédito. Además de otras variables, ¿no? Porque también tienen que mirar capacidad de endeudamiento, capacidad de pago, cuánto es el nivel de ingresos, cuánto es la tasa interna de retorno, bueno, un montón de cosas que hay que revisar y todo eso se ve como de manera integrada al conjunto de los estados financieros para poder determinar si realmente es viable o no es viable un crédito. Porque si tú, por ejemplo, tienes ingresos de 10 millones, pero estás debiendo 40 millones y en tus cuotas mensuales estás pagando casi 1 millón o 2 millones de pesos, y tus ingresos mensuales son muy similares a lo que ya estás pagando, pues no tienes capacidad de endeudamiento, no hay capacidad de pagar más cuotas, entonces te lo van a negar. Así tengas muchos activos fijos de respaldo. ¿M? Hay muchísimas variables a tener en cuenta en esos casos. Pero obviamente los activos fijos son un gran respaldo. Si tú tienes muchos activos fijos y muestras ese patrimonio en respaldo, hay muchas más opciones que si no tuvieras nada. Por ejemplo, a veces uno en los estados financieros uno dice, no, 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 eso no me ponga eso porque como uno paga, por ejemplo, impuesto al patrimonio sobre los activos fijos y pagas Cámara y Comercio sobre los activos fijos, entonces te dicen, no, no me ponga eso porque me sale más caro, no sé qué, ta, ta, ta. Pero a la hora de pasarlos a un banco, entonces es bueno y es malo. Es un arma de doble filo. Tiene sus pros y tiene sus contras. Todo eso es lo que hay que empezar a analizar. Pero como siempre les digo, mis chicos, es mejor mostrar la realidad económica de la empresa como es. Porque si no, pues entonces vamos a entrar en el juego de que no sabemos cuál es la información real y cuál es la información ficticia que estemos manejando. Entonces es O sea, mejor. profe, una pregunta. Usted ¿Mm? sabe, por ahí sale, por redes sale que le preguntan a un contador que cuánto es 2 más 2 y el contador responde cuánto quieres que sea. ¿Cuánto quiere que sea? Exacto. Esa parte no la enseña usted, ¿o sí? Depende. Pues mira, yo pienso honestamente que hay muchas formas legales
de presentar la información. Todo depende de lo que se necesite, de lo que necesite la empresa, porque la empresa, ¿para qué son los estados financieros? Principalmente para mostrar la información financiera, ojalá que sea lo más ajustado a la realidad posible. Pero si yo necesito los estados financieros para solicitar un crédito, pues es probable que se puedan hacer algunos ajustes que permitan, por ejemplo, reclasificación de pasivos de corto, pasarlos al largo plazo, o también de cuentas por cobrar, pasarlas del largo plazo al corto plazo. ¿Eso qué me permite? Eso me permite tener mayor liquidez y mayor capacidad de pago, ¿sí? Y ahí no estoy cometiendo ningún delito porque simplemente reclasifiqué mis cuentas de pasivo. No estoy ni ocultando pasivos ni mostrando más activos de los que tengo, ¿sí? Hay muchas formas de manejar la información, pero yo soy partidaria y de hecho en las empresas en las que he trabajado, digamos que la política es trabajar al 100% real, al 100% real la realidad económica del negocio, porque hay muchas formas en que se pueda manejar la información y que el negocio realmente sea sostenible, ¿sí? Mostrando utilidades, digamos, aproximadas a lo que es la realidad del negocio. Además, porque hay unos estándares, ¿no? Unos estándares de negocio que te dicen, por ejemplo, el negocio del transporte te tiene que dejar mínimo el 15%. Y también hay una cosa que se llama la tasa mínima de tributación. Entonces, tú tienes que normalmente es como del 15% aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes pagar impuestos por menos del 15% de tus ingresos. Entonces uno ya sabe, hay que mantenerse dentro de esos estándares y dentro de esos juegos que permite la misma norma, porque la norma lo permite. El problema es cuando uno no conoce la norma, o cuando uno no conoce la información, o cuando uno no conoce las obligaciones que tiene, y cuando uno no conoce también sus derechos, ¿no? Porque a veces pueda que haya beneficios que uno desconoce, entonces los perdió por no conocerlos. Yo pienso que sí se puede llevar una contabilidad legalmente organizada, correcta, y de acuerdo a la realidad económica, porque lo he vivido en varias empresas, que obviamente no es como lo común, ¿no? Porque la gente siempre prefiere o dice, no, usted haga la contabilidad y presente sus impuestos, o sea, ya cuádrela para presentar impuestos. Lo demás no me interesa, no me interesa saber el recaudo de cartera, no me interesa saber la rotación de cuentas por pagar, no me interesa saber nada, solo usted dedíquese a pagar impuestos, que no es el objetivo principal, es uno de los múltiples objetivos que tiene la información contable. Sí, chicos, eso les cuento. Todo se puede, todo es posible. Ahora miremos entonces, si no hay más dudas, miremos entonces cómo hacemos un ejemplo con un activo fijo. Entonces aquí tenemos un computador, esta es como la ficha ya propiamente de cada activo, ¿no? Cada uno de estos que tenemos aquí en nuestra tablita, cada uno de estos debe tener una ficha aparte, donde controlamos todo lo que sucede también con ese activo. Este es como el cuadro resumen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el de este computador. Este es un ejemplo de un computador. Tiene acá las mismas columnas que en el otro lado tenía nuestra tabla de activos fijos. Aquí lo representamos de forma vertical para organizar mejor la información, pero es básicamente la misma información. Tenemos la foto, podemos ponerle la foto, la ubicación, el código de barras, toda la información que necesitemos. Y aquí tenemos nuestra tabla de depreciación de activos fijos. Entonces vamos a mirar en en este ejemplo cómo se calcula la depreciación. Esto es, digamos que relativamente sencillo. Solo tenemos que ver cuánto es la vida útil de cada activo, que eso es lo que nos permite poder calcular la depreciación. ¿Quién nos da la vida útil? La vida útil, eso era lo que estaba buscando justamente. Tenemos una norma que normalmente lo da la DIAN y eso es como un estándar que ya se tiene desde hace muchos años
ya establecido. Entonces, por ejemplo, aquí, mm, ¿por qué? Porque es que la depreciación es un rubro más que todo fiscal, realmente. Porque la depreciación me permite a mí tomarme ese gasto y reducir mi utilidad a través de la depreciación. Pero entonces la DIAN dice, para que no abusen de ese gasto y me paguen menos impuestos, entonces yo voy regularizando la vaina, yo voy poniéndole un frenito ahí para que no hagan lo que quieran tampoco. Entonces, en cuanto a construcciones y edificaciones, que son los edificios, tiene 45 años de vida útil estimada. Obviamente sabemos que una casa dura mucho más, ¿no? Dependiendo de la casa o dependiendo del edificio. Pero fiscalmente yo puedo hasta depreciarla hasta 45 años. Y para eso nos dan una tasa que es el 2,22% anual. Eso es como para facilitarnos la cosa. Ya nos sacaron cuánto es la tasa, ¿cierto? Pero nosotros podemos hacerlo de forma manual. Ahorita lo miramos súper sencillo. Maquinaria y equipo variable usualmente 10 años. Entonces también depende mucho del tipo de maquinaria que sea, ¿no? Entonces uno mismo estima, debe hacer una estimación más o menos al aproximado de los 10, pueden ser entre 5 y 10 años, calculo yo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una tasa del 10% anual. Para el equipo de cómputo son 5 años, pero hoy en día, hoy en día que ya tenemos, digamos, cambios tan rápidos en cuanto al tema de avance tecnológico, digamos que 5 años es mucho tiempo para depreciar un computador, un celular o una tablet y estas cosas, porque digamos que esto se está renovando casi que prácticamente cada año, ¿no? Cada año está saliendo el nuevo iPhone, cada año está saliendo el nuevo Samsung, cada año está saliendo un computador mejor que el anterior. Entonces los que van quedando se van convirtiendo en obsoletos. Entonces digamos que este equipo de cómputo, el estándar es de 5 años, pero normalmente se maneja entre 3 y 5 años. Vehículos son 5 años, imagínense. Es muy poquito para un vehículo, ¿cierto? Porque un vehículo puede durar hasta 50 años. De hecho, yo tengo uno que tiene 50 años. Entonces, y sirve, funciona, perfecto. Incluso hay unos que no se desvalorizan, sino que se desvalorizan, los clásicos. Y también tenemos un tema que es la depreciación acelerada. A veces podemos de pronto, cuando tenemos proyectos como proyectos de construcción o proyectos que en montaje que van a consumir el valor del activo de una manera súper rápida, entonces se puede utilizar la depreciación acelerada. Es hacerlo a una tasa más rápida, más alta que estas, o a menor tiempo de vida útil. Y se puede, fiscalmente también a veces es aceptable. Entonces volvemos a nuestro ejemplo aquí de nuestra tablita. Vamos a ver. Entonces aquí dice que nuestro computador, el valor de compra fue de 3.500.000. Vida útil son 5 años y esos 5 años están representados en 60 meses, ¿cierto? Entonces 5 por 12 es igual a 60 meses. ¿Cuándo se hace este registro de la depreciación? Este registro se hace mensualmente. Casi siempre a fin de mes hay que hacer un mini cierre, ¿no? Un cierre cada mes. Entonces, en el cierre, ¿qué es lo que se acostumbra a hacer? Conciliación bancaria, revisión de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, de pronto dar de baja cuentas por cobrar o cuentas por pagar que se convierten ya en incobrables y todo esto. Y también se hace el proceso de ajustes de pronto de los diferidos y se hace la depreciación mensual. Entonces, ese es como un paso obligatorio del cierre mensual. Aquí este activo, por ejemplo, no tiene valor residual, o sea que cuando se pasen los 5 años ya no va a valer nada o no vamos a recuperar nada, entonces lo vamos a depreciar completamente. Por eso el neto es igual al valor, el valor a depreciar. Depreciación anual, ¿cómo la calculamos? Súper fácil. Tomamos el valor del activo y lo dividimos en la vida útil, o sea, en 5 años. Y eso nos da el valor de la depreciación anual. Y para saber cuánto es el valor de la depreciación mensual, pues simplemente tomamos el valor anual y lo dividimos en 12 meses, ¿cierto? Fácil. ¿Qué opinan? ¿Fácil o no? Sí, señora. Fácil. Facilísimo.
Entonces hacemos una tabla de depreciación de activos fijos muy similar a la tablita de amortización que hacíamos en los créditos o en los instrumentos financieros, que ustedes ya conocen perfectamente. Entonces, es más grande la tabla que realmente el proceso, el proceso que se va a hacer con el activo. Entonces, esta tabla de amortización o de depreciación del activo fijo nos lleva hasta los 60 meses. Fíjense aquí. ¿Sí ven? Tenemos 60 renglones. ¿Para qué? Para poder calcular aquí el valor mensual. Aquí en esta otra columna, el valor de la depreciación acumulada. ¿Qué quiere decir? Que mes a mes se va sumando, ¿cierto? Se me va sumando. Aquí arranco con los 58.333 y ya en el segundo mes cojo el valor anterior y le sumo el valor actual. Entonces eso ya me permite saber cuánto debe ser mi depreciación acumulada a esa fecha, al segundo mes. Lo mismo para el tercer mes, lo mismo para el cuarto mes y así sucesivamente hasta que yo llego aquí al mes 60 y fíjense que en el mes 60 el valor debería ser igual al valor del activo inicial, o sea, los 3.500.000. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tenga mi computadora aquí en la presentación de los estados financieros, vale 3.500, pero por otro lado tengo la depreciación, que la depreciación me va a mostrar que son menos 3.500 al cabo de los 60 meses, ¿no? O sea que ¿cuánto vale mi activo? ¿O cuánto es mi propiedad, planta y equipo? Cero. El efecto es cero, ¿cierto? El efecto final es cero porque ya se depreció. Pero resulta que esto es lo que les explicaba ahorita que se ve en los estados financieros. Me muestra que yo tengo un computador que vale 3.500, pero que tengo una depreciación acumulada por el total, o sea que ya se depreció totalmente, pero que sigue en uso. ¿Mm? Si ya no aparece aquí, entonces es porque ya se dio de baja, o sea, ya no está en uso. ¿Listo? Esta sería la presentación en los estados financieros. ¿Y cómo se registra contablemente esta depreciación acumulada? Este es el registro contable de la depreciación acumulada mensual. Entonces, porque hay que presentarlo aparte, en cuentas aparte, entonces la cuenta de la depreciación es una cuenta aparte a la cuenta del activo. ¿No? El activo fijo, digamos, el computador va en la 15 algo, la cuenta 15 algo. Y en la 1592, que es la cuenta de depreciación acumulada, habrá una subcuenta que se llame, por ejemplo, 159205, que se llame equipo de cómputo, y allí voy a llevar mi depreciación acumulada. ¿A dónde la llevo? Al crédito en los activos. Es la única cuenta de los activos que tiene naturaleza crédito, es decir, que la puedo presentar en el crédito o con signo negativo sin ningún problema. Esa tiene esa excepción. ¿Y a dónde llevo la contrapartida? La contrapartida la llevo al gasto, a una cuenta 5160 que se llama depreciación acumulada. Y así termina mi registro contable de la depreciación de activos fijos. Mismo caso para el vehículo, para la mesa de juntas, para las sillas, cualquier activo fijo que tenga en mi tablita. Entonces, si yo tengo aquí en esta tablita de activos fijos, aquí tengo 6 activos, debo tener 6 archivitos de estos donde tenga el cálculo de la depreciación de cada uno, ¿sí? Independientemente que aquí también lo puedo calcular fácilmente. Entonces, si ustedes ven, aquí está, por eso les decía que es como el resumen. Este es el resumen. Y ya en la otra tabla, pues es algo más específico. Estas planillas o estos datos los maneja más que todo contabilidad, ¿no? Que es el que hace los cálculos de todo este tema. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver algunos registros contables y algunos ejemplos de otros manejos de propiedad, planta y equipo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo. Dice, se compra computador por valor de 3 millones de pesos, IVA incluido. Aunque, bueno, hay algunos computadores que no tienen IVA, ¿no? En este caso, pues está como mal redactado. Pero bueno, no importa. Vamos a hacer de cuenta que no vimos eso.
para uso de la empresa con 5 años de vida útil. Transcurridos 2 años, el equipo se dejó caer del mueble y sufrió daños. El deterioro se estima en 500.000 pesos. Vamos a ver. El primer registro, obviamente, es el de la compra, ¿cierto? Vamos a ver cómo se registra la compra. Lo reconocemos entonces en la cuenta 1528. Le podemos dar la subcuenta que queramos, la 05, la 010, la 020, bueno, de acuerdo a al orden y la clasificación que tengamos de nuestros activos fijos dentro de esa cuenta que se llama equipos de cómputo, ¿cierto? Porque ahí también puede haber impresoras, puede haber escáneres, puede haber otro tipo de cosas. Entonces, en equipos de cómputo ingresamos los 3 millones, que es el valor total de la compra. Y pues acá lo estamos pagando directamente de bancos, entonces la contrapartida será la cuenta de bancos. Si hubiese retención en la fuente, si es a un particular, porque normalmente pues esto se le compra como a grandes cadenas, a grandes almacenes, normalmente no tiene retención en la fuente, pero si se diera el caso, pues le hacemos la retención y el valor a pagar sería menor. O si no lo pagamos de una vez, sino que lo vamos a pagar a cuotas, entonces la contrapartida en este caso sería la cuenta de proveedores o de otras cuentas por pagar. Entonces vamos a ver cómo queda esta tablita. Esta es nuestra tablita de la depreciación anual. Aquí no nos la están mostrando mensual. Nos dice que la calcularon a 5 años, entonces la depreciación anual será de 600.000 pesos. Y aquí finalmente pues está el saldo. El registro contable es el que ya les mostré con el ejemplo anterior, que es básicamente el mismo registro. Está la cuenta. Esto está como al revés. Sí, está al revés. 600.000 pesos al crédito en la cuenta de depreciación acumulada porque resta el valor de los activos, ¿no? Disminuye el valor de los activos y lo reconocemos en el gasto como contrapartida para ganarnos ese beneficio. Este sería el registro de la depreciación anual. Luego dice, en el año 2 sufre un deterioro por 500.000 pesos. Entonces aquí tenemos que entrar a calcular o a recalcular cómo vamos a reconocer ese deterioro. El computador valía 3 millones de pesos, ¿cierto? Aquí en el año 2 llevábamos una depreciación según nuestra tabla de 1.200.000, que es el valor que tenemos aquí, el valor de la depreciación acumulada. Y resulta que sufrió un daño y ese daño implicó un costo de 500.000 pesos. Entonces, ¿cuánto es el valor que queda o el valor residual de nuestro activo? Cogemos el valor inicial menos la depreciación menos el deterioro, nos queda 1.300.000. Ese viene a ser como nuestro valor final o nuestro valor residual. ¿Cómo se registra ese deterioro? Pues tenemos dos formas, ¿no? Digo yo que tenemos dos formas, ya les voy a mostrar por qué. Primero sería el deterioro del computador. Es una cuenta de la misma clase, del mismo grupo de los activos, la 159902. Esta cuenta entonces va al crédito porque está restando, está deteriorando el valor de nuestros activos y la contrapartida será un gasto por el mismo concepto, ¿no? Por deterioro de la propiedad, planta y equipo. Ahora, otra forma de reconocer esto es de pronto si este valor es recuperable, ¿sí? Por ejemplo, si el daño que tuvo el activo fuese recuperable, pues yo reconozco esto como si fuese un gasto y no afecto directamente el activo. Entonces, por ejemplo, si es recuperable, entonces lo mando a mantenimiento, que es como la 5145, mantenimientos o reparaciones, y eso lo reconozco como un gasto, 500.000 pesos. Y de pronto, pues eso me costó un dinero. Yo tuve que sacar el dinero para pagar ese mantenimiento en caso de que tuviera que hacerlo. Entonces, de la cuenta de bancos, digamos que aquí es el crédito, entonces lo mandamos al crédito. Así más o menos quedaría el registro contable de ese gasto recuperable. Mantenimiento contra bancos.
y no afecto mi activo ni afecto mi cuenta 15, ¿sí? Simplemente afecto el gasto, pero no deterioro mi propiedad, planta y equipo. Básicamente el efecto es el mismo. Fíjense ustedes aquí que esta cuenta es una cuenta de gastos y esta cuenta también es una cuenta de gastos. El impacto en mi PIG o en mi estado de resultados va a ser el mismo, porque yo lo afecto sí o sí, bien sea por este lado o por este lado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí lo estoy pagando, estoy sacando el dinero para pagar esa reparación y aquí no. Aquí no estoy pagando, sino que solamente lo estoy reconociendo como un menor valor del activo a través de la cuenta de deterioros. Y entonces debo hacerle un ajuste a mi tabla de depreciación, porque entonces ya no lo voy a depreciar total, sino que voy a depreciarlo menos. ¿Menos en cuánto? Menos en los 500.000 pesos que ya deterioré, porque ya lo mandé aquí al gasto y ya lo mandé aquí a la 1599, ¿sí? Es básicamente es lo mismo, pero en cuentas diferentes. Entonces aquí lo que hago es que ajusto mi tablita de depreciación, restándole los 500, entonces ya tengo un nuevo saldo a depreciar y también me va a variar la depreciación anual. Entonces yo recalculo por los años que me quedan y ya me varía el valor de la depreciación anual. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? ¡Qué maravilla! Entonces seguimos. Registro contable de esta nueva depreciación es el mismo registro de antes. Lo único que cambia es el valor. Entonces antes veníamos reconociendo 600.000 pesos. Ahora vamos a reconocer solamente 433,333 porque mi activo sufrió un daño. Eso pueda que de pronto minimice la capacidad de servicio, qué sé yo. Hay unos activos que definitivamente, pues si se dañan todos, ya no reconozco solamente un deterioro, sino que lo mando directamente todo al gasto. Eso se llama castigo de activos fijos o dar de baja un activo fijo, cuando ya no sirve o cuando ya está en desuso. Básicamente es la misma operación. Lo saco de mi cuenta de activos y lo mando al gasto. Entonces, irá al crédito en mis activos y al débito al gasto. Bueno, creo que hay otro temita por ahí, si no estoy mal, para nuestro ejercicio, que es el tema de los diferidos. Vamos a ver los diferidos aquí muy rápidamente. ¿Quién sabe qué son los activos diferidos? No me digan que no saben porque eso ya lo hicieron ustedes en el taller anterior. Ey, digan a ver, chicos, ¿sí o no? ¿No sabemos qué son los diferidos o sí sabemos? Gastos pagados por anticipado. Exactamente. Entonces, después de la cuenta 15, que es la que venimos trabajando, la cuenta de activos, hay otra cuenta que se llama gastos pagados por anticipado o activos diferidos. Es nuestra cuenta 17. Entonces, como su nombre lo indica, son gastos que pagamos por anticipado. ¿Y qué implica esto o cómo funciona esta cuenta? Ustedes, es súper sencillo el ejemplo. Ustedes, si pagan algo por anticipado, ¿cuál es el efecto ahí? El efecto es que yo ya di una plata, entonces la otra persona me debe a mí o bienes o servicios o dinero, ¿cierto? Entonces funciona de la misma manera que funcionan las cuentas por cobrar. Esa es la dinámica súper fácil. Ustedes, cuando sepan o cuando escuchen activos diferidos, entonces, me deben porque yo ya pagué por anticipado, ¿cierto? Si yo ya pagué, me están debiendo a mí. ¿Qué me deben? Bienes, servicios o dinero. Entonces funciona igual que las cuentas por cobrar. Eso lo vimos en el taller pasado. Había un gasto de papelería que se pagaba por anticipado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo pago por anticipado?
Eso me sirve para mm, adelantar costos y gastos, pero hay una forma correcta de llevar al gasto y es que cada periodo yo debo reconocer únicamente el pedacito que le corresponde a ese gasto. Por eso se lleva en esta cuenta como gastos pagados por anticipado y se va amortizando. Entonces, acuérdense de este término, amortizando el activo diferido. ¿Qué quiere decir amortizando? ¿Quién sabe? Amortizar es que yo voy cogiendo cada pedacito correspondiente al mes y lo voy mandando al gasto. Entonces, reconozco o reconocer la parte correspondiente. Eso es amortizar. Vamos a verlo con un ejemplo súper sencillo. Entonces, por ejemplo, la cuenta, cuenta 17, vamos a decir que, por ejemplo, yo pagué arriendos por anticipado de todo el año. Entonces, por ejemplo, mi arriendo es de 1.200.000. Pagué los 12 meses, o sea, 14.400.000. Entonces, ustedes podrían decir, ¿por qué no lo llevo todo al gasto y ya me ahorro todo esto? Porque la norma dice que yo debo reconocer cada mes el gasto que corresponde a cada mes. Entonces, por eso se hace todo este proceso. Aquí al débito de nuestra cuenta 17 mandamos los 14.400. ¿Y dónde va la contrapartida o cuál será la contrapartida? Pues a donde yo mandé, de donde saqué el dinero, ¿cierto? De caja o de bancos. Normalmente, de bancos, saqué los 14.400. Y listo, ya registré el pago de mi arriendo por anticipado. Ahora voy a hacer la amortización de ese activo diferido, que hace parte del cierre de mes. Entonces, cada mes yo debo revisar si tengo activos diferidos que amortizar. Entonces, ¿qué voy a amortizar aquí? Ahora sí, como ya terminó el primer mes, entonces yo voy a reconocer mi gasto por arriendos. Arriendos de edificios o de construcciones y edificaciones, se llama la cuenta. ¿Y qué voy a mandar? Únicamente el pedacito que me corresponde en este mes. Yo ya pagué todo el año, pero estamos en enero, entonces solo voy a reconocer el de enero. ¿Era cuánto? ¿1.200.000? 1.200.000. Perfecto. ¿Y contra qué lo voy a mandar si ya saqué la plata del banco? ¿Contra qué lo mando, chicos? Contra la de arriendos anticipados por Exactamente. Lo voy a cruzar con mi cuenta 17 de arriendos por anticipado en el pedacito que le corresponde. Y listo. Entonces aquí, ¿qué me permitió hacer? Reconozco el gasto y ajusto de una vez mi cuenta por cobrar, porque esto básicamente es una cuenta por cobrar. Yo le di esa plata a esa persona, a esa inmobiliaria, y ellos me deben a mí. Me deben el arriendo, me deben el servicio o me deben el dinero, porque si yo termino el contrato me tienen que reintegrar el dinero, en teoría, ¿no? Acuérdense que una cosa es contablemente, otra cosa es legalmente, otra cosa es fiscalmente, ¿sí? Contablemente es así. Listo, chicos. Otra cosa que les quería decir, algo importante cuando se van a registrar los activos fijos, todos los de la cuenta 15, es que a veces esos activos tienen IVA, ¿cierto? Una condición súper especial. A ver quién sabe, a ver quién me lo dice. ¿Ustedes saben qué se hace con ese IVA que se paga en la adquisición de activos fijos? ¿Sí saben o no saben? no, señora. Muy bien, vamos a comprar aquí, vamos a hacer un ejemplo.
de un activo fijo. Díganme un activo fijo que tenga IVA. Una Caramba, planta, niños, todo tiene IVA, todo. una planta eléctrica. Ok, todo tiene IVA, ¿cierto? Lo único que no tiene IVA son los computadores, algunos, depende del monto. Listo. Entonces, muebles y enseres, vamos a comprar un mueble y resulta que aquí tenemos la facturita. Entonces, el subtotal de mi factura son 5 millones. 5 millones, pero a eso entonces tiene un IVA del 19%. 5 por el 19%. Entonces, digamos que el final a pagar es igual a la base más el IVA. Pero resulta que ahí yo tendría que, en teoría, hacer retención en la fuente, ¿cierto? Entonces, la retención en la fuente por compras, que es del 2,5%. Entonces, ¿a qué le aplico la retención? ¿A qué valor? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿A qué valor de la factura le aplico la retención en la fuente? al subtotal. Al subtotal, correcto. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Porque no le puedo aplicar impuesto a otro impuesto. Muy bien. Así me gusta. Muy bien. Finalmente, entonces, ¿cuánto voy a pagar? El final menos la retención en la fuente, 5.825.000. Estos son los datos de mi factura de compra o factura de venta. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi registro contable? Resulta que aquí en mi cuenta 15 de muebles y enseres, yo voy a registrar, ¿cuánto registro aquí? 5 millones. 5.950.000. ¿Por qué será? ¿Qué pasa con el IVA en activos fijos? El IVA en compra de activos fijos siempre va como mayor valor del activo. ¿Sabían eso o no sabían? No. Ahora ya lo saben. Bueno, ¿por qué se da esto? Porque acuérdense que el IVA es un juego de entradas y salidas, ¿no? El IVA es un juego del IVA generado menos el IVA descontable, o sea, el IVA en ventas menos el IVA en compras. Pero como este activo, este mueble, no lo voy a vender, ¿cierto? Entonces, no puedo descontar el IVA. No tengo derecho a descontarme ese IVA. Si lo mando al activo. Pero ¿qué pasa? Si lo mando al gasto, entonces ahí sí puedo reconocerlo o descontar el IVA en mi juego de entradas y salidas de IVA generado versus IVA descontable. Entonces, como norma general, para el caso de compras de activos fijos, siempre el IVA va como mayor valor del activo. Entonces, no lo separo ni nada, sino que simplemente se lo sumo ahí y listo. ¿Qué más tenemos aquí? La 2365, que es la retefuente por compras. Tenemos los 125.000 pesos. ¿Y cuánto voy a pagar realmente? Entonces voy a pagar 5.825. ¿Qué pasó? No me dio sumas iguales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sumas iguales. Entonces, así queda mi registro contable de la compra de activos fijos que tengan IVA. Adicional a esto, también a veces cuando yo tengo otros costos adicionales para poner en montaje o en funcionamiento el activo fijo, también se los tengo que sumar aquí en este rubro. Por ejemplo, si esa mesa me costó, tuve que pagar un flete de 200.000 pesos, el flete también se lo puedo meter aquí al valor del activo. Si yo necesité
pintarla porque no venía pintada. Entonces, el costo de la pintura, la mano de obra, también se lo puedo sumar al valor del activo, porque eso me va mejorando o me va aumentando el valor de mi activo. Entonces, esa es una particularidad que sucede únicamente con los activos fijos. ¿Listo, chicos? Si yo fuera a comprar este mueble, no para usarlo, sino para de pronto venderlo posteriormente, entonces ahí sí podría descontar el IVA y separar los otros gastos. Si no, pues se lo sumo todo al valor de compra o al valor de adquisición del activo fijo. ¿Listo? Hasta ahí, preguntas, preguntas. Profe, disculpe, esta clase hace parte de la actividad que tenemos para entregar el domingo. De la cartilla de activos fijos, sí, señor. Ustedes deben hacer su cartilla de activos fijos. Como les decía, pueden tomar este modelo o pueden diseñar la suya propia. Y adicional a eso, pues cada uno de los activos que incluyan allí debe tener esta hojita que es la tabla de la depreciación y pues lógicamente los registros contables, ¿no? El registro de la compra, el registro de la depreciación acumulada y en caso de que haya ejemplos de pronto de deterioro o de retiros y cosas así, pues también los registros contables. Ahí revisan ustedes el instructivo para ver qué más hay que hacer en ese taller. Igual si tienen alguna duda, entonces ya saben, me pueden escribir a gfuentes@sena.edu.co o me pueden escribir también a mi WhatsApp. Entonces, ese sería nuestro tema por el día de hoy, chicos. ¿Alguna pregunta adicional? Cuéntenme a dónde se van a ir de vacaciones esta Semana Santa. Al computador hacer las tareas que hacen falta. Que a trabajar como, a trabajar como siempre. Esta Semana Santa quedó muy mal ubicada definitivamente. Bueno, vamos a detener la grabación para que no nos quede tan pesado el archivito y lo podamos subir.